¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer chow mein. Chow mein es un plato oriental, obviamente occidentalizado. Un plato que lleva carne, verduras y fideos. Prepárense unas pechugas, unos pimientos, unas zanahorias, así como ven en la imagen, que comenzamos. Vamos a comenzar cortando el repollo, en este caso repollo colorado, que es violeta o púrpura, pero acá le decimos repollo colorado. Puede ser repollo blanco, en este punto pueden poner brotes de soja, pueden poner todo eso junto. Pero bueno, yo tenía repollo colorado, así que usaremos repollo colorado. Lo cortamos de esta manera. Después vamos a cortar un poco más chiquito, más pequeño. Ahí va, pero es un buen tamaño. No olviden que esto se va a cocinar muy rápido y se va a achicar muy rápido también. Bien, vamos por el pimiento, morrón o ají. En este caso amarillo porque no conseguí verde, yo prefiero el verde. A mí el amarillo me parece insulso en cuanto a gusto, en cuanto a color, en cuanto a todo. Lo vamos a limpiar muy bien. Le vamos a sacar todas las nervaduras estas blancas que lo hacen más amargo y creo que tampoco hacen demasiado bien. Vamos a quitar todas las semillas. Muy bien. De más está decir que yo los lavo también antes, ¿no? Vamos por nuestro pimiento rojo. Lo vamos a limpiar también. ¿Qué tiene acá? ¡Opa! Tiene un bebito adentro que lo plantaremos después, para que nos dé una planta. Maravilloso, maravilloso. Un bonus. Un kinder de morrón. Ahí está, limpiaremos esto también así, de esta manera. Lo vamos limpiando todo. Sacamos todas estas cositas blancas. Y los cortamos en tiritas como la mayoría de las preparaciones que hacemos. Un tamaño aceptable para que se cocine rápido. En esta preparación el pimiento, el morrón o el ají, ya no sé cómo decirle, tiene que estar un poco crujiente, no tiene que cocerse del todo, no tiene que ser una cosa blanda. Hay que sentirlo en la preparación. Por eso no lo corten muy pequeño. Ahí vamos. Perfecto. Vamos a rallar la zanahoria. Bastante gruesa, la parte más gruesa del rallador vamos a usar. Qué importante es tener un buen rallador en casa. Parece una pavada, pero yo el que tenía antes era un problema. Este es maravilloso. Hay que tener cuidado con los dedos, pero es maravilloso. Ahí está. Este tamaño es ideal para la zanahoria. Si bien está rallada, no queda muy finita. Y acá la cebolla también vino rara. Vino con un embarazada o siamesa vino, ¿no? Una cebolla siamesa tenemos. Que de todas maneras no importa porque la vamos a cortar. La vamos a cortar así en semicírculos. A la siamesa también. A la pequeña siamesa también la vamos a cortar así. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a cortar la pechuga de pollo. La pechuga de pollo la vamos a cortar unas partecitas, unos daditos podríamos decir, de 3 por 3 centímetros, más o menos, así como ven en la imagen. Ni más ni menos. Necesitamos que se cocine rápido el pollo, así que si lo cortamos más grande no se va a cocinar bien, y si lo cortamos más pequeño va a desaparecer en la preparación. Le sacamos grasa si tiene y cortamos más o menos de ese tamaño que les decía. Otra cosa importante, tener un buen cuchillo bien afilado en la cocina, siempre. Y no cortarse los dedos, ¿no? Más bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos todos nuestros ingredientes. Vamos a poner un poquito de sal y algunas especias al pollo. Las especias son orégano, ají molido, un poquito de sal entrefina. No más que eso. Y tenemos que asegurarnos de tener todos los ingredientes listos antes de encender el wok, antes de calentar el wok. Porque después no vamos a tener tiempo para ponernos a cortar nada. Lo primero que vamos a poner en el wok es la cebolla y el pollo. Yo particularmente pongo primero la cebolla y a los 3-4 minutos pongo el pollo. Le vamos a poner un poquito más de sal entrefina. Le vamos a poner pimienta.
En este caso pimienta negra. Pimentón. El pimentón no le va a aportar demasiado gusto en esta etapa de la cocción, pero sí le va a aportar color. Bien, una vez que se calienta bien esta parte y que vemos que se empieza a cocinar, vamos a agregar un poquito de tequila. Puede ser vodka, puede ser gin, inclusive puede ser whisky. Esto es para empezar a crear un fondo de cocción y que no se nos queme el pollo. El alcohol se va a evaporar rápido y le va a dejar el gustito nada más. Agregamos los morrones, ajíes o pimientos. Mezclamos bien. Dejamos unos 5 minutos. Tenemos que ir mezclando porque si no, no se va a cocinar bien. Agregamos Ajinomoto. El Ajinomoto, más allá del barrio chino, hoy se consigue en todos lados. En este caso, no más de 2 cucharitas de Ajinomoto. Mezclamos bien. Agregamos el repollo. Más o menos le van a agregar un ingrediente cada 5 minutos. Porque si le agregan todo junto, más allá que los tiempos de cocción son distintos, se va a enfriar la preparación. Entonces yo agrego uno, después agrego el otro, y así. Y no mezclo de inmediato, ahora van a ver con la zanahoria. Ahí va. Yo pongo la zanahoria arriba, una vez que toma temperatura la empiezo a mezclar con las cosas de abajo. La zanahoria es lo que se va a cocinar más rápido, por eso es lo último que agrego. Una vez que agrego la zanahoria y mezclo bien, vamos a corregir con un poquito de sal. Esto en 15 minutos está. Agregué un poquito de aceite, sí, porque me pareció que estaba seca la cocción. Eso es a ojo de cocinero. Miren qué lindos colores, cuántos colores. Bueno, vamos a estar así más o menos 15 minutos mezclando y ocupándonos de que toda la preparación se esté cocinando. A los 15 minutos le vamos a agregar, como verán, salsa de soja. ¿Por qué se agrega lo último? Porque se quema la salsa de soja, por eso. Takara Mirin, que es un vino chino, el famoso vino chino, vino japonés. Vino medio dulzón para la preparación. Y yo le agrego azúcar. Sí, señores, le agrego azúcar. Medida lo mismo que el Ajinomoto, 2 cucharaditas de azúcar, para corregir el gusto. Vamos a poner el agua a hervir. Y vamos a poner nuestros fideos. Yo uso fideos de trigo para esta preparación. Hay gente que usa fideos de arroz, está bien. Yo uso los fideos de trigo más finitos que hay. Porque esta preparación se hace con fideos de trigo, no con fideos de arroz, a pesar de lo que muchos creen. Vamos a mezclar de a poquito los fideos con las verduras y con el pollo. Porque también, si mezclamos todo junto, nunca se van a integrar los fideos con el resto de las cosas. Entonces ponemos un poco, mezclamos, y tratamos de que la preparación quede equilibrada. O sea, que no sea todo fideos o que no sea todo pollo. Así nos queda. Y a disfrutar. Gracias por llegar hasta acá. Déjenme un like, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos de este canal, compártanlo y nos vemos en el próximo video.